Hola a todos los estudiantes de literatura. Hola, soy la profesora Estrada y vamos a estar estudiando la obra Fausto de Johann Wolfgang von Goethe. Von Goethe nació en Frankfurt, Alemania, en 1749. Es uno de los escritores de mayor relevancia de la lengua alemana, además de ser poeta, novelista, dramaturgo. Fue también científico. Fue de mucha influencia en ese movimiento de romanticismo, esa época. Algunos lo comparan con William Shakespeare, le dicen el Shakespeare alemán. Esta obra dicen que el autor se tomó pues toda una vida para escribirla, perfeccionarla y la convirtió en una obra clásica universal de todos los tiempos. El tema principal de la obra trata acerca de la tragedia de un hombre llamado Fausto, que va en busca de la verdad, del conocimiento pleno, del sentido de la vida. Y todo esto lo entrelaza con el amor, ¿no? Un hombre que cree que por medio del conocimiento de toda la ciencia, los estudios, los experimentos, que puede llegar a conocer todo eso. Y entonces, en ese afán de querer más sabiduría y conocerlo todo, pues le vende su alma al diablo. Los personajes de esta obra son Fausto, el protagonista principal, Mefistófeles, el diablo, el mal, la negación. Es como un protagonista antagónico, pero cuidadoso de no violar ninguna de las leyes que le impida llegar a ese objetivo de, al final, cuando muera Fausto, apropiarse del alma de él. Warne es el discípulo de Fausto. Margarita es una hermosa mujer de quien Fausto se enamora. Y luego de sentirse culpable por todos esos pecados que comete, un espíritu maligno la persigue. Valentín es el hermano de Margarita y Marta, amiga de Margarita. Vamos a ver muchos personajes mitológicos, de la mitología griega, mitología céltica, personajes históricos, personajes de tipo animal, personajes de ideas, etc. Mucha filosofía, mucha espiritualidad. La obra consta de dos partes, rompe con las reglas de las tres unidades radicalmente, tiene una forma, una estructura completamente diferente, es de manera lineal. La primera parte se puede decir que es muy subjetiva, donde se añora el conocimiento y se presenta entonces los personajes a la audiencia o al lector, e infiere un poco cómo va a ser el final. Esta primera parte también la pudiéramos dividir en tres, es decir, la apuesta de Dios entre Dios y el diablo, Fausto vendiendo su alma al diablo y el amor de Fausto por Margarita y ese trágico final. La segunda parte no tiene nada en común con esta otra, la primera, pero no debemos perder de vista el enfoque entre Fausto y Mefistófeles. Y estos dos personajes hay que mantenerlos de vista todo el tiempo porque si no nos perdemos. Fausto quiere conocimiento pleno y realización, Mefistófeles necesita complacerlo para obtener su alma el día que muera Fausto. Y él no puede apurar nada, ni puede violar ninguna de las leyes, tiene que dejar que la vida pase. Esta segunda parte es más compleja porque se presenta el conocimiento del más allá, que no todo, que ni siquiera nadie sabe cómo va a ser, se lo imaginan, ¿no? Pero bueno, al tratar de buscar ese conocimiento del más allá, solamente puede llegar a dos puntos, puedes llegar a dos caminos. Uno es la insatisfacción de no llegar al conocimiento pleno y el otro es el control total de uno mismo, de nuestra vida, al descubrir nuestro plan de vida, nuestra misión, aun cuando no se llega al pleno conocimiento de lo que hay más allá delante de uno o para uno. El ambiente nos presenta muchos escenarios. Oscuridad, misterio, caminatas por pueblos, países lejanos, países extraños, la Grecia antigua, la Edad Media, el estudio de Dr. Fausto, lugares sublimes, formas de gobierno, reyes, feudalismo. En algunas partes vemos cómo el autor entrelaza lo trágico como lo cómico. Se dice que esta obra está basada en una leyenda de un mago medieval que era también un erudito llamado Johann Faust. Este señor, que en inglés lo conocemos por John Faustus, era un alquimista, astrólogo, mago alemán de la época del Renacimiento. Muchos escritores han basado sus escritos en este alquimista. Ahora, lo diferencia esta obra y que la hace clásica
ha sido el arte de entretejer esta historia que se puede pensar que es de loco como el Don Quijote, pero sin embargo guarda una verdad de vida que se aplica hoy día y se aplica a todos los tiempos, puesto que el hombre siempre ha querido saber quiénes somos, de dónde venimos, por qué estamos aquí, a dónde vamos, todas esas preguntas. Y él también, pues, en esta obra deja entrever otras preguntas más, como la dualidad del ser, el mal, es el mal una realidad separada del bien que nos acosa con murmullos, o ambas coexisten con nosotros para impulsarnos a ese cumplimiento del deber, de esa misión. Vale la pena aventurarse y buscar experiencias. ¿Cómo se conoce la ley de causa y efecto? ¿Cómo sabemos que una causa no va a tener mal efecto? ¿Cómo funciona la conciencia en todo esto? Y entonces, vamos, no es que nos van a contestar todas esas preguntas, pero nos vamos a ver como al final lo que le dije, ¿no? Que esos dos caminos, o uno o el otro, es lo que vas a encontrar. El autor no solo se inspiró en la leyenda de este mago, Johann Faust, sino que también en la leyenda de Job. Job es un libro bíblico que es el que antecede a los salmos en la Biblia, al Antiguo Testamento. ¿Okay? Y podemos ver que el preámbulo de Fausto se asemeja al capítulo 2, versículos 2 a 7 de Job. Las maldiciones de Fausto la podemos comparar con la de Job en el capítulo 3. El diálogo de Mefistófeles con el estudiante novicio que llegó hablando de las palabras y todo eso, aparte de que también el diálogo de Mefistófeles con Fausto al principio le dijo a Fausto que sabía que a él no le gustaban las palabras, todas esas cosas, ¿no? Junto a estas dos leyendas, pues Fausto le agregó toda su filosofía de vida, sus conocimientos de ciencia y todo esto, y la hizo pues entonces esa obra de todos los tiempos. Al principio de la obra se presenta este prólogo celestial donde se hace la apuesta entre Dios y el diablo. Mientras tanto en la tierra está Fausto lleno de conocimiento, pero no satisfecho de la vida y dialogando con el espíritu y con deseo de terminar su vida. En eso entra Wagner, su discípulo, en pijama con una luz porque sintió que alguien estaba clamando. Fausto se enoja y entonces le dice que busque solamente un éxito mediano y que no imite a los locos que agitan los cascabeles, como que dicen los que buscan fama, los que buscan mucho conocimiento. Wanda entonces le contesta: ay, Dios mío, el arte es largo y la vida es corta, y un pobre diablo puede morirse antes de haber llegado a la mitad del camino. En otras palabras, una vida sola no es suficiente, es lo que quiso decir. No te desesperes por saberlo todo, haz lo que puedas, pero hazlo bien sin dañar a nadie. Wagner se disculpa para ir a descansar porque mañana comienzan las fiestas de Pascua y entonces le dice: y aunque me haya dado ese consejo, yo sí quiero saberlo todo. Entonces Fausto se va a dormir y entonces Fausto se queda hablando él solo. Y va filosofiando acerca de la vida y lo que pretende Wagner y lo que le espera. Aunque le agradece la interrupción porque le hizo recordar primero las Pascuas y después lo liberó de esa desesperación que estaba trastornando su sentimiento. Al otro día Wanda lo busca para caminar por el pueblo, por la fiesta, qué sé yo, y van y caminan. Cuando vienen de regreso, Fausto se sienta en una piedra y ve un perro negro que viene acercándose a ellos. Entonces, al final Fausto termina llevándose ese perro a la casa. Cuando el perro está en la casa, pues Fausto no está, el perro no se comporta adecuadamente y entonces Fausto se enoja con el perro y en lo que el perro se va convirtiendo en otra forma, es decir, va a la forma del diablo hasta que al fin, no voy a decir todo el diálogo, pero voy a leer un pedacito de ese diálogo y voy a estar solamente leyendo fragmentos. Fausto le dice: ¿cómo te llamas? Y Mefistófeles le dice: inocente me parece la pregunta, sobre todo para quien desprecia tanto las palabras. Fausto le dice: entre vosotros, señores, todo ser podrá conocerse fácilmente. Os llama blasfemo, corruptores, mentirosos. Con todo, dime quién eres. Mefistófeles le dice: una parte de aquella fuerza que siempre quiere el mal y siempre obra el bien. Fausto: ¿qué significa ese enigma? Mefistófeles: soy el espíritu que lo niega todo. Fausto: te nombras en parte y te veo sin embargo entero en mi presencia. Mefistófeles: solo soy una parte de la parte que en un principio era todo. Fausto:
Ahora conozco las dignas funciones que ejerces y que si no puedes destruir el todo, procuras aniquilar la parte. Mefistófeles, y a la verdad no he adelantado mucho en mi tarea. Fausto, preciso te será cambiar de rumbo, hijo raro del caos. Mefistófeles, ya hablaremos de eso más extensamente en las próximas entrevistas. ¿Me permites alejarme ahora? Fausto, no sé por qué me lo preguntas. Ahí tienes la ventana, la puerta, la chimenea. Mefistófeles, hay un pequeño obstáculo que impide mi salida. Fausto, por rara casualidad eres mi prisionero y casi había logrado mi objetivo. Fausto también le dice, ¿por qué no sales por la ventana? Mefistófeles, es una ley para diablos y fantasmas el salir por donde han entrado. El primero de estos dos actos depende de nosotros, pero somos esclavos del segundo. Es decir, ahí lo que quiso decir es, Fausto le dice, luego el infierno también tiene leyes, me complazco en saberlo. Es decir, que el pecado llega a ti como una tentación, pero tú eres quien le tienes que dar la entrada. Si le das la entrada, ya eres esclavo y solamente tú puedes dejarlo salir, sea temporal o sea permanente. Entonces, de regreso el diablo se va, pero de regreso, cuando toca la puerta y que Fausto le dice entra, el diablo le dice tienes que decirlo 3 veces, y entonces bueno, cuando lo dice 3 veces el diablo entra y entonces lo invita a recorrer, hacen el pacto de sangre de que él le va a mostrar todos los placeres del mundo, pero a cambio de su alma, y que hay que hacerlo con un pacto de sangre. Entonces, después de ese pacto de sangre, lo lleva a recorrer toda la humanidad, lo lleva también a una hechicera para su rejuvenecimiento, para las pócimas de amor, o no sé qué, iban a buscar unas pócimas ahí con la hechicera, se encuentran con unos animales, la hechicera no está ahí, Mefistófeles habla con los animales, se forma una humareda, la hechicera viene corriendo y se enoja con todo, pero cuando se da cuenta que Mefistófeles es el diablo, se calma, y entonces ahí le pide la pócima. Mientras tanto, Fausto se ha mirado en un espejo y ha visto la imagen de una mujer hermosa. Entonces salen de ahí con la pócima, pero Fausto le pide a Mefistófeles que lo ayude a conquistar a esa mujer. Mefistófeles le dice que vamos a esperar más tiempo, pero él insiste, y al final entonces la lleva donde está Margarita. Margarita es una hermosa mujer, virgen, pobre, y por todos los medios que Mefistófeles le ayuda, entonces conquista el amor de Margarita. La deja embarazada, Valentín viene a reclamarla, Valentín es el hermano de Margarita, hay una trifulca, Fausto mata a Valentín, Mefistófeles se lo lleva, entonces de ahí tenemos que huir porque esto es un problema, se lo lleva. Entonces, a partir de esa culpa, el espíritu maligno empieza a atormentar a Margarita. Estando lejos, Margarita, cuando tiene su hijo, lo mata y la ponen en prisión. Fausto de alguna forma se entera y le dice a Mefistófeles que la lleve donde está ella, la lleva a la prisión. Al principio Mefistófeles no quería, pero a la insistencia de Fausto. Y entonces cuando llegan allí, llegan en la noche, y ya a Mefistófeles le prepara todo para llevársela, para hacer un rapto de Margarita, pero Margarita se niega porque no confía en Mefistófeles, prefiere la muerte antes de salir con Mefistófeles, y entonces le confiesa a Fausto que ha matado a su hijo, él la perdona, ella lo perdona a él también, se perdonan ambos, pero al final llega el amanecer y Fausto se tiene que ir sin ella y a ella la matan, y ahí se termina la primera parte. La segunda parte entonces aparece ya en un lugar extraño, en otro lugar con un emperador, y se hacen pasar por brujo y bufón. Entonces el bufón es Mefistófeles y el brujo es Fausto. Allí pues el emperador le pide a Fausto ver a Helena de Troya y a París, cuando entonces es algo que él no puede hacer, en realidad pues no era brujo de verdad, pues entonces le pide a Mefistófeles el favor, que él le dice, no, eso va a tomar tiempo, pero una tanta existencia, al final le indica, le da una llave, y la llave le dice cómo hacer, la llave crece, echa chispa, le dice que tiene que ir a un lugar donde están las madres. Fausto se asusta cuando oye esa palabra, le dice que va a haber un trípode incandescente y tiene que ir a llegar las llaves allí, que ese va a ser el abismo, el resplandor de las madres, pero que él tiene que estar enfocado en el trípode haciendo sonar las llaves y no prestarle atención a las madres, que las madres, aunque están ahí, una sentada y las otras andando o paradas, que ellas solamente ven las ideas, y entonces que él siga enfocado en el trípode. Del otro lado está el emperador y toda su audiencia mirando el espectáculo de